Bueno, y ahora sí, lo prometido, vamos a tomar comunicación directamente con Colombia porque los ojos del mundo estuvieron posados precisamente en Colombia desde hace ya unos cuantos días. Y para entender un poco más, quiero presentar a alguien con el que he compartido diferentes viajes, que realmente es un periodista de aquellos y que me da un placer enorme, no en estas circunstancias, pero sí saludarlo. ¿Qué tal, Johnson Rojas? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rama, ¿qué tal? Un gran saludo para ti y para toda la gente que nos ve en Argentina. Y pues la verdad que sí, un poco consternado por todo lo que está sucediendo, este fenómeno de violencia que tiene el país en este momento, pues la verdad que uno no entiende hasta dónde puede llegar todo esto, ¿no? A ver, para que le podamos explicar un poco a la gente también que ve este programa, que por suerte se ve en todo nuestro país, y para que entienda dónde surge el problema, para que en definitiva pueda saber, porque nosotros, viste cómo es esto, o sea, pasa algo en Colombia y uno tiene que mirar acá también, porque puede repercutir de alguna u otra manera estas situaciones violentas. Entonces, para saber un poquito y entender cómo surge el conflicto y cómo está la situación hoy por hoy. Bueno, la verdad, de muchos años atrás viene un descontento social, no solamente con todo lo que sucede alrededor del Estado, de las diferentes entidades públicas, y quizás también con todo el tema privado, pero esto es un descontento de los trabajadores, de los estudiantes, de los educadores. Digamos que es una cantidad de circunstancias que han venido creciendo y que ha hecho de algún momento destapar esta olla a presión y que ha saltado con todas estas manifestaciones de paros y sobre todo los jóvenes son los que han tomado esa vocería de salir a protestar en las calles, apoyados por diferentes partidos, por diferentes, digamos, órganos de la sociedad también colombiana, ¿no? Y esto es lo que ha perjudicado. Usted sabe que Colombia es uno de los países, por tradición, de hace mucho tiempo que venimos en conflicto. Son más de 50 años de un descontento social y que donde el trabajador está muy mal remunerado. Es una de las situaciones que también terminan por acrecentar esta crisis. Claro, porque mi pregunta iba justamente a eso, porque por ahí nosotros acá, que fuimos contándolo en los diferentes noticieros a lo largo de la semana o de los últimos 8 o 9 días, hablábamos de lo que fue tal vez el proyecto gubernamental de la reforma tributaria, pero es más profundo el problema, ¿no? Es un poco lo que marcabas vos, esto de que son muchos años con muchos inconvenientes, siempre paga tal vez el pato, como decimos nosotros, los que menos tienen o la clase media, y en definitiva lo que sucede es esto, que las imágenes son, la verdad que dan temor, sinceramente. Ahora estamos compartiendo algunas de las imágenes que nos han llegado a nosotros también, y realmente, no sé, nosotros hablamos también por experiencia propia, porque nosotros también hemos sufrido este tipo de manifestaciones con muchísima violencia en las calles, con gente que ha sido detenida, hay gente muerta, mucha represión y hay gente desaparecida. Sí, se tienen muchos casos. Por ahora se han hablado más de 87 casos de personas desaparecidas, justamente en esta protesta que estalló el 28 de abril y que se ha prolongado por más de una semana y que seguramente va a continuar en los próximos días porque los diferentes órganos, a pesar de que el presidente de la República ha llamado a la conciliación, al diálogo y a pesar de que también retiró lo que se llama la famosa o se llamaba en ese momento la reforma tributaria, para no darle un Ujú. nombre como él lo había llamado, un poco más largo, un poco más pensando que era un proyecto más solidario para la economía del país, solidario para la gente que también de alguna manera pues recibe algunos subsidios del Estado, pero que realmente pues por el tema también de la pandemia que llevamos más de un año con estas circunstancias, muchas empresas se han cerrado
Y esto ha perjudicado también, no solamente a la empresa del Estado como tal, sino a las empresas privadas y a la gente del común, a los famosos emprendimientos que se hacen con algunos recursos que la gente consigue, préstamos bancarios y demás. Entonces todo esto termina siendo ese cuello de botella y donde termina por explotar. Esta circunstancia lo que lleva es a eso, ¿no? Al reclamo popular, a la lucha, por decirlo de alguna manera, a esa lucha en la calle, donde aparte de eso empieza el fenómeno de la violencia con los saqueos, con todas esas protestas que ya no tienen ese sentido de protesta pacífica, sino también de aprovechar, de ver cómo me llevo algo para mi casa, y eso es lo que de alguna manera ha perjudicado toda esta situación y ha empeorado el orden público en el país. Y el descontento con la clase política, me imagino también, esto ha hecho que se llegue a este extremo, me da la sensación. Hay elecciones presidenciales el año que viene, ¿no? Sí, aquí cada 4 años se hacen justamente elecciones presidenciales. Siempre nos toca a nosotros en la época de Copas del Mundo. eh, Quizás no nos ha tocado participar porque siempre estamos en las Copas del Mundo, pero por lo general primera y segunda vuelta no estamos en el país justamente porque estamos haciendo el cubrimiento periodístico deportivo para nuestro canal como tal. Entonces, pero sí, se hace cada 4 años y ya vienen muy pronto realmente es para el 2022 y se elige un poquito antes, como en octubre más o menos del 2022 es la posesión, 7 de agosto, y se elige un poco antes, como en junio, julio, son esas elecciones. O sea que estamos cerca de un año y algo para esas elecciones, es más o menos para que tengan una idea, ¿no? Sí, sí, está clarísimo. Y te quiero preguntar algo a nivel personal, a título personal. Vos sos periodista, tenés que cumplir la función de contar lo que pasa en muchas ocasiones. En este caso, por ahí vos te especializás también con el deporte, como es mi caso, pero también uno tiene eso adentro y lo que tiene es que se pone a hablar con la gente, con la familia, con los conocidos, con la gente que uno quiere. ¿Qué te dice la gente más cercana a vos de todo esto que está pasando? Bueno, hay varias, digamos que hay mucha indiferencia de algunos sectores, por decirlo de alguna manera, para manifestarlo, que hay gente que no sale a protestar. No todo el mundo está en la calle protestando, pues hay que venir a laborar, hay que venir a producir por el Ujú. país. Hay gente que se considera apolítica y que no toma parte ni de un color, ni de otro, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni demás. Y eso quizás también es lo que perjudica estas causas del pueblo, ¿no? Que cuando no haya esa unidad y pues obviamente sumado a esas fuerzas del Estado de reprimir y demás, pues terminan perjudicando. Miedo se siente, por supuesto, miedo, Ujú. pero hay una inestabilidad, un descontento total con lo que es la gestión del presidente. No me corresponde a mí, digamos, tener una valoración pero es lo que la gente le transmite a uno, ¿no? Que es Claro. ese descontento lo que ha llevado a que se manifiesten de esa manera y que lo que quieren es que exista un cambio, pues de alguna manera pidieron la renuncia del ministro de Hacienda, ya lo lograron, pues porque Claro. estas circunstancias por supuesto, llevaron a eso, ¿no? Todo lo que ocasionó esto, la reforma, pues también cayó el ministro de Hacienda, ya nombraron a otro y bueno, sigue, pero igual el país, como dicen, está en crisis, necesita recursos, necesita hacer una financiación de esos proyectos económicos que tiene el presupuesto y demás, pero no quiere el pueblo que se le cargue todo, o sea, que se afecte la canasta familiar, que se afecte todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida del colombiano común, donde es un salario mínimo que
Estamos Sí, el hablando de un laburante. millón, sí, del salario mínimo mensual, un millón, ¿De cuánto estamos es? hablando de algo de un poco más de $300. Entonces, Mensual. la verdad que sí, mensual, correcto. Entonces, eso perjudica muchísimo. Ni siquiera creo que alcance ahora con el tema de, de la desvalorización que ha tenido el colombiano, pues ni siquiera alcance los $300, un poquito más de $300. Johnson, ¿y qué perspectivas hay de que esto, no sé, se aplaque de alguna manera? Porque tampoco es bueno para nadie de los que están manifestándose también en la calle, es peligroso, vos salís de tu casa y no sabés si volvés con vida. ¿Qué perspectivas hay como para que termine todo esto? Pues la esperanza es que se pueda concertar con el gobierno de alguna manera ese proyecto que ellos tienen de esa reforma donde no solamente se le cargue toda esa, eh, eh, para decirlo, todo ese volumen que ellos piensan recoger, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto de más de 23 billones de pesos, de billones de pesos, y eso, digamos, se cayó. Ahora el presupuesto puede estar entre los 14 billones. Es que también pensaban comprar unos aviones, pensaban comprar unos aviones Cafir, y lo primero que hizo el ministro que nombraron, José Manuel Restrepo, dijo, Acevedo, dijo, no, no, en este caso no vamos a hacer esa compra, y ya pues de alguna manera pues eso termina por ayudar a que ese presupuesto se aliviane un poco y no sea tan extenso, tan largo. Eh, la idea es que el gobierno está buscando esas salidas con el diálogo, buscando que los sectores se acerquen, pero esto va a continuar si no se llega, porque por ejemplo están sufriendo los camioneros, están sufriendo los campesinos que no pueden sacar su producto. Mira, por decirte, ahora el campesino le ha tocado botar la leche que produce porque no hay Oh, cómo transportarla del transportarla, claro, campo llevarla. hacia la ciudad, porque están bloqueadas las vías, ¿ves? Entonces prefiere botarla, regalarla casi. El otro día echaron a la calle, llevaban un camión de pollitos de esos recién nacidos de incubación y que hacen de incubación y que llevan para producir en las diferentes plantas y que los alimenten y en 3 meses ya los tienen prácticamente pues en sacrificio para los diferentes restaurantes y demás. 500.000 pollos tuvieron que sacrificarlos, dejarlos en carretera y que la gente de las poblaciones fuera a medio a recoger algunos, pero se perdieron una cantidad. Y así le puedo contar muchas historias de lo que está Sí, pasando claro. con esta circunstancia del campo por el bloqueo. Entonces, esto no va a parar si no se llega a esos acuerdos donde los diferentes organismos que están, o sea, los diferentes entes y los diferentes sectores como eh, el agropecuario, también la industria, los bancos y todos los sectores políticos se ponen de acuerdo y miran qué se puede hacer en estas circunstancias. También que se baje un poco el gasto del Estado, que eso es también lo que más se critica, ¿no? Que hay mucho gasto y, bueno, la corrupción que pasa en todos los países. Sí, estás describiendo Latinoamérica, 100%. En el medio de la pandemia, ¿no? O sea, porque vos me estás contando algo Sí, que es tremendo, que sí. vemos en las imágenes que es de locos y que uno piensa cuando ve tanta gente junta, movilizándose en la cantidad de contagios, como viene también con eso, Colombia, con la pandemia. Eh, dan abasto, digo, dan abasto con la situación sanitaria, están colapsados, ¿cómo están? Bueno, antes de que sucediera todo esto, estábamos Ujú. en una operación que era más o menos en la capital de la República, que los contagios ya estaban llegando, o la ocupación de las UCIs estaban llegando un poco más del 90%. Eh, Estábamos en un sistema que era 4 días de trabajo por 3 de encierro. Encierro Ujú. entre comillas porque, eh, digamos, no se podía salir de la ciudad, no se podía salir de la casa, entonces se bloquearon muchas cosas que se habían liberado y pues
el tema, por ejemplo, y toque de queda después de las 8 de la noche, y eso ayudó a que supuestamente bajara un poco los índices de contagio. Ayer hablábamos de 14.000 contagios diarios, hoy estamos hablando, en otros días estábamos hablando de casi 16.000, 17.000 contagios. Hemos ya registrado 76.000 muertos acá en el país con el tema del COVID, y diariamente son entre 400, 380, 400 muertos diarios, y pues es preocupante, ¿no? Lo que antes uno veía en países como Italia, donde uno Sí, se sí. asustaba y se asombraba por el tema de 400 muertos diarios. Yo creo que estamos muy a la par de lo que está pasando con Argentina. Yo creo que también las cifras son Sí. muy similares, Te iba y, a decir, y la verdad, pues abajo un poco el tema del contagio, de las ocupaciones de UCI, pero sigue la preocupación. La preocupación es en todo el territorio, y ahora no sabemos qué va a pasar con estas aglomeraciones, si también se vuelve a disparar, porque estábamos afrontando esta tercera ola, y ya de todas maneras a partir de la próxima semana, o sea, del 9 de mayo, o sea, el domingo, ya van a liberar un poco más, acá, por lo menos en la capital de la República. Aquí teníamos un sistema donde tú vas a comprar al supermercado, pero tienes días para hacerlo. Lo llamamos como mm, pico y cédula. Hoy, que es día 6 de mayo, entonces pueden ir a comprar las personas que tienen cédula impar, los terminados 1, 3, 5, 7 y 9. sí, Y así sí, sí. al siguiente día van los pares, así se estaba haciendo. Entonces van a liberar ese tema, y van a liberar que ya la gente también pueda salir. Vamos a ver cómo empieza otra vez este tema, si esto da resultado, pero ya, porque es que la verdad los restaurantes, la pequeña empresa no aguanta, la pequeña y la mediana empresa no aguanta tanto agobio económico. Sin lugar a dudas. Y en cuanto a la vacunación, ¿cómo vienen? Bueno, en el tema de vacunación tenemos un poco más de 3 millones de dosis aplicadas, es decir, diríamos, o sea, se han aplicado casi 3 millones. Estamos ya en una etapa donde entran las personas de 50 a 60 años, pero eso se Mira, demora entre más o menos porque primero arrancan de 55 a 60 años, y los van programando a través de lo que nosotros llamamos acá las EPS, que son las empresas donde tú estás afiliado para la salud. Te hacen el contacto, te llaman, te programan la cita para ir a tu vacunación. Ya se hizo con los mayores de edad, estamos ya, como te digo, en la tercera etapa, y continuamente pues están llegando las vacunas, pero se supone que Colombia compró más o menos alrededor de 35 millones para vacunar a 35 millones de personas, ¿no? Nosotros en total somos 50, pero pues hay que tener en cuenta que hay una población a la que todavía no se le, que son los niños, y una sí, claro. población que pues que hay jóvenes que no requieren por ahora el tema de la vacuna. Entonces, cubrir esa población va a llevar cerca de un año y algo, ¿no? Con los proyectos, el programa que se está desarrollando. Ahí va. Esto es un tema que esta semana se suspendió justamente por todo este tema de las protestas y demás. Se suspendió un poco la vacunación, y esperemos que pues, pronto lo estén retomando, ¿no? Que se Pero reanude, claro. hay días en los que se vuelven álgidos porque la situación se complica, y sobre todo por las noches, cuando hoy es un día muy tranquilo en general, pero ayer hubo marchas en todo el país, pero siguen las protestas en diferentes ciudades, y esperemos que los famosos corredores humanitarios que están abriendo para que, porque ya empieza a haber desabastecimiento, ya por ejemplo la carne ha subido entre una cifra, por decirlo, al 100%. Lo que antes una libra de carne costaba 7.000, 8.000 pesos, ahora se consiguen 16.000 pesos. Es una cosa que uno dice, estamos hablando un poco más de $5. ¿Mm? Y no se llega, porque los salarios no alcanzan, lo relatabas No recién. llegamos. Quedan 3 minutos de entrevista y no puedo no preguntarte de fútbol, porque nosotros
nos hemos encontrado en diferentes partes del mundo y siempre hablamos de fútbol, por suerte, nos une esa comunión. Y, y quiero saber cuál es tu opinión con respecto a la Copa América que se viene, que es ni más ni menos que en conjunto entre la Argentina y Colombia, dada esta situación, ¿no? Digo, la situación social hoy por hoy de Colombia, con todo lo que estuvimos hablando, más la pandemia, que lo dejo en un segundo plano, pero en realidad es tan importante como lo otro. Y después la situación también de Argentina, ¿no? Esta semana se suspendieron los partidos que tenía que jugar, por ejemplo, River en Armenia, el partido de Lanús, de Argentinos Juniors. ¿Crees que se va a poder llevar adelante la Copa América? Pues confiando en que la situación, porque pues para nadie, mm, digamos, es que el país esté en ese tipo de conflictos. Ya lo vivimos una vez con la Copa América anterior, que por un hecho también de violencia, pero en este caso de las guerrillas, con un tema de secuestro y demás, un tema de orden público, pues no se pudo que Argentina tuviera presencia en Colombia, ¿no? Lo recuerdan muy bien. Ujú. Nos tocó hacer una Sí, Copa América muy, digamos, sin la presencia de Argentina y fue de verdad y Uruguay, y fue una situación compleja, ¿no? Bastante compleja. Ahora el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que esta copa se haga. La Federación Colombiana de Fútbol está haciendo todas las gestiones para que esto logre. Pero todo puede cambiar justamente por las circunstancias del país, por el orden público. Considero que el país ya está preparado en materia de estadios y tal. Seguramente se harán algunas refacciones y demás. Sería también un pequeño aliciente para el público, aunque no vamos a tener gente en los estadios, porque eso sí ya por temas de pandemia es casi seguro que no, por tema de que todavía no hay una vacunación alta en el país, pues no se va a permitir. Pero la verdad que creo que el país necesitaría esa válvula de escape de sentirse. Nosotros siempre, y tú lo sabes, en Colombia hemos sido muy buenos anfitriones. Nos encanta que el sí, extranjero claro. se sienta como en su casa, que disfruten de todo lo que nosotros tenemos, de la oferta gastronómica, que pues para ustedes es bastante diferente, ¿no? Aquí se come muy diferente, pero con un sabor especial, un sazón delicioso. Y queremos que los diferentes países vengan a nuestro país y que se pueda hacer. Vamos a ver, considero que esto todavía hay que darle un tiempo para saber si se puede cumplir. Y con el tema de los equipos, la verdad que creo que nosotros no, es una situación que se escapa obviamente de las manos Sí, del claro. periodismo, pero Por supuesto. sabemos que, que Argentina, que Brasil y que los diferentes países nos llevan un, una gran, digamos, ventaja en cuanto a temas de Conmebol. Argentina habla, le ponen atención. Brasil habla, le ponen atención. Y así cualquier país, pero Colombia parece que no tuviera esa voz y esa fuerza para hacerse sentir, para, digamos, plantear soluciones que yo creo que hubiesen sido posibles para los partidos se cumplieran. Y revertir la localía quizás, pero no hacer una ventaja para el rival, en este caso para los equipos argentinos, que pues obviamente están mucho más cerca. Nosotros, mire lo que pasó Sí, con claro. Nacional, tuvo que viajar 5 horas, llegar y no puede reconocer, no puede hacer un entrenamiento ni siquiera, no puede descansar y en otras 4 o 5 horas va a tener que estar enfrentando ya el partido, o sea, con muy poco Sí, con descanso. Usted mucho, sabe que los jugadores de sí, muy todas poco maneras margen, necesitan descanso. sin lugar a Entonces, dudas. es complicado. Me parece que sacrificaron aquí a los equipos colombianos. A veces en el fútbol eso no importa porque los partidos se dan y termina que siendo un partido diferente, pero creo que el cansancio se puede notar en los diferentes equipos y en los diferentes partidos que vamos a enfrentar. Johnson, querido, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Te deseo lo mejor, ojalá que Bueno, todo Rama, se componga allí. Es un placer siempre charlar con vos. bueno, un abrazo a corazón y de verdad que cuídense mucho. Ahí estamos siempre para lo que necesiten y un abrazo fuerte. Saludos a todos por ahí, ¿eh? Johnson Rojas, periodista de la cadena Vale. Caracol, ahí que nos atendió muy generosamente para saber y entender un poco más cómo están las cosas allí en Colombia, que lo estuvimos viendo, nos preocupa, uno tiene gente querida también allí, conocidos, que nos la están pasando bien, entonces como para entender un poquito más qué es lo que está pasando dentro de la pandemia, un gran problema social. Así que, bueno, por lo pronto nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Hay que seguir cuidándose, ¿eh? Hay que cuidar a los adultos mayores y a las adultas mayores. Cada vez falta menos, ¿eh? Así que, si les parece, los dejamos con un consejo y hasta la semana que viene. Chao. La provincia de Buenos Aires puso en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19. Regístrate en vacunatepba.gba.gov.ar o bajate la app Vacunate PBA, Gobierno de la provincia de Buenos Aires.